Carlos Alberto Saccheri, a pocos días de cumplirse el cincuentenario de su asesinato, el domingo 22 de diciembre de 1974, cuando regresaba a su casa de la Santa Misa en compañía de sus hijos. Agradecemos la presencia del doctor Gabriel Limodio, vicerrector de Asuntos Académicos, del doctor Horacio Rodríguez Penelas, que está en forma virtual, vicerrector de Asuntos Económicos, el doctor Carlos Newland, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, y a todos los directivos que nos acompañan, y profesores, amigos, alumnos, miembros del Centro de Estudiantes. Les agradecemos a todos su presencia hoy aquí con nosotros. Disertarán esta tarde Hugo del Bosco, doctor en Ciencias Políticas y profesor titular ordinario de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad. Ricardo von Buren, doctor en Ciencias Jurídicas y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Y Pablo María Garat, decano de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Para cerrar este acto, luego nos dirigirá unas palabras Roberto Aras, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad. Sin más, dejo al doctor Hugo del Bosco en el uso de la palabra. Buenas tardes. Yo me propongo hacer una semblanza de Carlos Saccheri como profesor en la línea de lo que exige o que indica esta convocatoria, es decir, la misión del Universitario Católico y lo que su paso por nuestra vida nos dejó. No voy a analizar su pensamiento, que seguramente lo va a analizar el doctor Van Buren, ni tampoco referirme a aspectos de su biografía que está muy bien condensada en esa extensa biografía que ha hecho el doctor Hernández. Mi perspectiva es más bien vivencial y por lo tanto más modesta, y también va a estar atravesada por la subjetividad del recuerdo, pero igualmente espero que ayude a transmitir la imagen de un hombre extraordinario que en más de un sentido modificó nuestras vidas. Fuimos alumnos de él, en parte por la decantación de su cosmovisión, pero sobre todo porque nos indicó un camino, nos abrió un camino inesperado, tal vez para nosotros cuando fuimos sus alumnos. Si bien puede decirse que muchos profesores han tenido una trayectoria similar, en su caso es mucho más significativo porque no fue arrebatado por la mayor de las injusticias. Hace 50 años que Saccheri fue asesinado. Yo lo conocí hace casi 53 años, cuando fue mi profesor en la carrera de Ciencias Políticas, de cuya primera promoción soy egresado, carrera a la que he seguido vinculado desde entonces. En los hechos soy el último de aquella primera camada que sigue activo en la universidad. No tengo otro mérito que la antigüedad para estar frente a ustedes. Al abordar esta tarea de hacer la semblanza me invade un sentimiento ambiguo, porque por un lado me resulta sencillo y agradable recordar la figura de Saccheri. Los recuerdos para mí están frescos y han quedado fijados, porque pienso que uno es verdaderamente libre cuando recuerda, pues recuerda lo que quiere, cómo quiere y cuando quiere. Y en este sentido, yo lo hago muchas veces. Pero también es difícil encarar esta tarea, porque no puedo hablar de Saccheri sin ser embargado por la emoción. Como sé que esto puede pasar, de hecho está pasando, les pido disculpas por anticipado y también les ruego que no le cuenten a los alumnos, porque estamos en periodo de exámenes finales y mi fama de recio puede perder prestigio, digamos. También es muy difícil por otro motivo, porque me resulta casi imposible no ser
un poco o tal vez demasiado autorreferencial. No puedo evitar ponerme en la piel y en los ojos de aquel adolescente que alguna vez fui. En 1972 terminé el ingreso a la universidad con 17 años y pocos días antes de empezar la cruzada regular cumplí los 18. El primer profesor que tuvimos en aquella primera camada fue Carlos Aqueri, que daba clase los lunes, así que fue el primero. Para una materia que muchos mirábamos con algún recelo, filosofía. Filosofía no pertenecía a priori a eso que después en la carrera llamamos el núcleo de politicidad, es decir, aquellas materias que veníamos a buscar interesados por la política, la ciencia política y atravesados por la actualidad de 1972, de los años 70, etc. Entonces, en la opacidad de nuestro impulso vocacional, esperábamos historia de las ideas, ciencia política, etc., y filosofía parecía como una materia secundaria, digamos. Y además, esos años eran años disruptivos en muchos sentidos. Los que estaban interesados en la política no estudiaban ciencias políticas. De hecho, los que estudiábamos ciencias políticas eran muy pocos. En la Universidad Nacional la carrera no se había creado, se creó 12 años después, y estaba El Salvador y la UCA, que ofrecía su primera experiencia en este sentido. Así que, además del recelo por esta materia, teníamos una cierta desconfianza. Los que habíamos tenido filosofía en el colegio secundario teníamos una cierta desconfianza hacia los filósofos. En ese estado de incertidumbre o de recelo y de desconfianza nos topamos con Sakeri, un hombre cordial, alto, sonriente, muy amable, que literalmente nos dio vuelta con sus clases. Si tuviera que trazar un perfil, elegiría 3 rasgos de Sakeri. Un rasgo pedagógico, digamos, un rasgo vocacional y un rasgo más bien caracterológico. En el primer caso, en el rasgo pedagógico, se destacaba su porte intelectual y su extraordinaria capacidad para transmitir los conocimientos. Destaco sobre todo su claridad. En una época en que tanto los intelectuales como los periodistas, los universitarios avanzados se especializaban en hablar enrevesado y tirar muchos conceptos, muchas veces sin discriminar, palabras de moda, etc., Sakeri hablaba con sencillez. Ortega decía que la claridad es la cortesía del filósofo, y en este sentido Sakeri era sumamente cortés. Cuando exponía, cuando llevaba los conceptos en un modo coloquial, desde una antropología profunda hacia cuestiones de la vida cotidiana, y nos hacía ver diferencias sutiles. Por ejemplo, cuando desconstruía una expresión de Heidegger según la cual el hombre es un ser para la muerte, o cuando quería delimitar los límites entre la ciencia y la filosofía y apelaba a un trabajoso ejemplo de Ortega según la cual el científico es el guardarropista ciego del conocimiento universal. Esa claridad, sin embargo, no renunciaba a enfrentarse con las cosas complejas, ni mucho menos a abordar cuestiones de aquella tumultuosa actualidad de los años 70. No simplificaba, pero sus ejemplos provenían de la experiencia. Paulatinamente eso nos fue atrayendo. Perdimos de a poco aquel recelo por la filosofía y la desconfianza hacia los filósofos, y además esa concepción antropológica personalista adquirió centralidad en lo que fue el desarrollo del programa de estudios, del primer programa de estudios de nuestra carrera. Es decir,
como dije al principio, nos dio vuelta. Todavía conservo algunos apuntes publicados por la Facultad de Derecho de la UBA, que se hicieron a partir de clases grabadas, y a veces, al repasarlas cuando los encuentro, puedo recrear aquella atmósfera socrática de la vieja casona de la calle Humberto Primo. El segundo rasgo, ya en el plano más vocacional, tiene que ver con esta modalidad socrática, y era la disponibilidad de Saccheri. Saccheri estaba siempre dispuesto a conversar con nosotros. Se quedaba en los recreos, en los pasillos, lo íbamos a ver. Él a veces aludía a su falta de puntualidad, pero pronto comprendimos que esa aparente informalidad era consecuencia de su concepción de la docencia de tiempo completo. Era profesor, aun cuando no estaba dando clases, cuando no era profesor, nos recibía con amabilidad. Íbamos a verlo a menudo fuera de la universidad, al CONICET, donde era secretario científico al principio, después en las oficinas de la calle Córdoba o en las oficinas de la calle Moreno también. El vínculo que se inició cuando él fue nuestro profesor no terminó nunca, aun cuando superamos la materia y ya avanzamos en los otros años de la carrera. Y Saccheri siempre estaba dispuesto. Una vez y otra vez volvía a desgranar las explicaciones, a empezar de nuevo. Nos invitaba a pensar con él, incluso nos invitaba a otras actividades que desarrollaba en sus múltiples tareas. En tercer lugar, en el plano caracterológico, destaco la empatía de Saccheri. Esa disponibilidad para atender grupos, etcétera, no se agotaba en las cuestiones que derivaban de las clases o en los abordajes de la actualidad. Saccheri se interesaba por cada uno de los que hablaban con él, que se acercaban. No olvidaba detalles personales dichos al pasar y los volvía a utilizar en la conversación. Aquella disponibilidad para enfrentar a grupos se volvía un trato personal, de una extraordinaria amabilidad y muchas veces abarcaba también cuestiones de cierta intimidad. Así aquel profesor que era igual para todos, era distinto para cada uno. Bueno, estos rasgos, sin embargo, no son suficientes para retratar al modelo de universitario católico que fue Carlos Saccheri. Hay algo más. Y aquí es donde entra ese recuerdo personal de aquel adolescente al que me referí al principio. Yo era de los que lo iba a ver solo, individualmente, con asiduidad, y sin ningún otro propósito que conversar con él. Y siempre me atendía y no se molestaba si le proponía desordenadamente preguntas sobre temas diversos y saltaba de un tema a otro sin ninguna continuidad. Con cierta irreverencia, una vez le pregunté si él o cualquier otra persona podía decir que estaba en la verdad, que poseía la verdad. En realidad, como todo adolescente en un mundo revuelto, buscaba seguridad, certezas que no podía alcanzar por mí mismo. Y necesitaba que alguien me las enrostrara de forma clara y distinta para evitar el trabajo y la tribulación de pensar por mí mismo. La respuesta de Saccheri me resultó desconcertante. Me dijo literalmente: uno puede decir que está más cerca de la verdad o darse cuenta de que todavía está lejos de ella. Confieso que no era la respuesta que esperaba. Absolutamente sorprendido, pero temeroso por quedar en evidencia, porque no había entendido nada, no repregunté. Me replegué y no repregunté. Si bien alguien me explicó después la distancia entre la verdad metafísica y la verdad gnoseológica, yo en ese momento era incapaz de esas disquisiciones filosóficas y creo que sigo siendo incapaz también de eso porque no soy del gremio. Pero en términos políticos,
el tema de la verdad y de la posesión de la verdad, viejo como el mundo, es, sin embargo, un tema candente en nuestro tiempo por no muy buenas razones. Hace unos años, la palabra posverdad fue elegida la palabra del año, con un significado que podría asimilarse a lo que dijo Javier Cercas en una nota días pasados en el diario La Nación. La verdad importa poco. Recuerdo también un artículo de Hannah Arendt sobre la verdad y el poder, en donde ella misma dice que no se llevan bien, que nunca se llevaron bien. Ella distingue entre la verdad científica, que puede ser precisa, pero también provisoria, porque la ciencia avanza con destrucción creativa, muchas veces derribando paradigmas, y también la verdad factual, la verdad de los hechos, que si bien su realidad es indisputable en el momento que los hechos suceden, inmediatamente queda sometida a la negación, a la imposición, a la manipulación o la recreación, y eso así queda comprometida su objetividad. Se nos dice a veces reiteradamente aquella frase del cinismo nietzscheano que no hay hechos sino interpretaciones. Todas estas cuestiones en aquel momento me rondaban en la cabeza en forma rústica y precaria, y entonces me había hecho el propósito de volver a verlo y repreguntarle, no sin antes reconocer humildemente que no había entendido nada. Pero se interpuso aquella triste mañana de diciembre y la conversación quedó inconclusa. Desde entonces, prefiero pensar que Szakeri no aludía a ninguna de estas perspectivas sobre la verdad en aquel encuentro. Mirando la totalidad de su vida, prefiero pensar que se refería, traspasando los límites de la filosofía, a la verdad persona. Para Szakeri, la verdad era una persona encarnada, respecto de la cual, porque permanece, sí se puede decir que uno está cerca, pero como es muy superior a nosotros, nunca vamos a poder poseerla enteramente hasta que ella nos posea por sí misma. Me parece que esta idea es la que completa el perfil de Szakeri como universitario católico. La claridad, la disponibilidad, la empatía pueden ser atributos de cualquier profesor, de cualquier tendencia, porque se trata o bien de habilidades innatas o de virtudes humanas adquiridas. Pero lo que en Szakeri elevaba su sentido y lo proyectaba hacia un verdadero magisterio era su profunda identificación con y su intenso amor hacia la verdad persona. Y este es el punto de partida, pero también el punto de llegada de todo universitario católico. Esto es lo que aprendí de mi más querido profesor. Bueno, antes de empezar, quiero agradecer la invitación de la UCA a través del doctor Pablo Garat a participar del homenaje a Carlos Szakeri y la posibilidad de participar de este panel con el doctor Dal Bosco y con el profesor Garat, y también al doctor Dal Bosco por su testimonio personal.
Este acto de evocación de la personalidad científica de Saccheri resulta muy importante en estos tiempos de desorientación y confusión, presente en tantos ambientes académicos acerca de qué es y qué debe hacer la institución. El recuerdo de su vida y de su pensamiento es un faro que puede iluminar e inspirar nuestro propio camino como universitario. Si observamos la vida y la obra de Saccheri, sobresale inmediatamente su vínculo entrañable con la universidad. Gran parte de su formación, de sus labores docentes, de investigación y de difusión, se desarrollan en el ámbito académico, al punto de poder afirmarse que si no se pondera adecuadamente esta inserción existencial, no resulta posible comprender su fisonomía intelectual. No resulta extraño, de acuerdo a estas consideraciones, que convocado a dar su testimonio sobre Carlos Alberto Saccheri, del que fuera colaborador en una de sus cátedras, José Luis de Imaz lo defina como el universitario, no uno más, sino el universitario, por antonomasia, es decir, como quien de modo eminente ha logrado plasmar en su persona las cualidades inherentes a aquel que se encuentra ligado íntimamente a la institución, y por ello puede señalarlo como modélico y ejemplar. Y es el mismo Saccheri que, autodefiniéndose, expresa que se aboca al estudio de las cuestiones que le preocupan como universitario que somos. Al hacerlo no está refiriéndose al aspecto edilicio o administrativo, sino al espíritu universitario, aquel que debe animar a cada uno de sus miembros, el amor inteligente, inconmovible y apasionado por la sabiduría, que Saccheri cultivó y difundió en todas las instituciones en las que dejó su huella, en el extranjero, como la Universidad Laval en Quebec, Canadá, la Católica de Valparaíso en Chile, la Andrés Bello de Venezuela o la Facultad Libre de París en Francia, como también en nuestro país, en la UBA y especialmente aquí en la UCA. Los aportes doctrinales de Saccheri ofrecen una lúcida comprensión de lo que podemos llamar con cierta elasticidad el fenómeno universitario y nos ayudan a entender la situación actual y cómo se llegó a ella, pero además comprobar su evidente deterioro contemporáneo por contraste con la noción verdadera de universidad, y al fin esbozar ciertas líneas de acción para encarar una tarea de restauración institucional. Estructuramos nuestras reflexiones en los tres momentos que conforman la virtud de la prudencia, tan importante para Saccheri, al punto que su propia tesis doctoral tuvo por objeto a la deliberación, una de las partes de esa virtud. En otros términos, dividimos nuestra presentación en tres pasos: ver, juzgar y actuar, a través de los cuales vamos a ir engarzando distintos pasajes de textos saccherianos sobre la universidad. Así escuchamos sus propias palabras y no las nuestras. Esto que ahora llaman universidad. En feliz expresión, San Juan Pablo II afirma que desde el corazón de la Iglesia, ex corde ecclesiae, nacieron las universidades en los tiempos cristianos de principios del segundo milenio. La universidad históricamente es hija de la Iglesia. En ese mundo evangelizado fue posible vincular armónicamente la fe y la razón, la teología y la filosofía, y formar personas que puedan articular la diversidad con la unidad, reducir a la unidad lo diverso, es decir, universitarios. Muy lejos de sus orígenes, la Universidad Argentina de nuestro tiempo se encuentra en crisis, influida por las ideas de la Reforma de 1918. No solo la de gestión estatal, donde la debacle reformista es inocultable, sino en muchas de gestión privada, en ocasiones afectadas explícita o implícitamente por el virus reformista. Pero una crisis, la universitaria, que no es sino una dimensión de una más amplia, la crisis de la cultura de Occidente, a la cual no es ajena la universidad, puesto que la universidad, por esencia espiritual, dice Saccheri, y cito, es precisamente la clave de toda la subversión intelectual que ha descendido desde el nominalismo teológico hasta la guerrilla urbana, atravesando la amplia zona de prácticamente 5 siglos de historia de la filosofía moderna, que no ha hecho sino agravar progresivamente esta crisis hasta llegar a lo que hoy penosamente
nos es dado ver diariamente, una confusión absoluta en el plano de las ideas y una corrupción cada vez mayor en el plano de las costumbres. Cierro la cita. Rastreando las huellas de la Universidad Argentina, Saccheri señala que históricamente nuestra madre patria, España, heredera de los tiempos cristianos europeos, traslada a América el espíritu de cristiandad y de la mano de la Iglesia Católica funda universidades en los principales centros de sus dominios, en el marco de un proceso político-cultural de asimilación, depuración y elevación del indio, mientras en el norte del continente los ingleses solo colonizaban a sangre y fuego, procurando eliminar físicamente a los naturales de la región, ávidos de sus territorios y riquezas. Con todo, Saccheri señala que los estudios universitarios no alcanzaron en estas tierras argentinas las profundidades y excelencias de Europa, y se limitaron a seguir los principales autores españoles, franceses o italianos de la época. Intentando proponer una explicación a esta situación, Saccheri la atribuye a las luchas por la contrarreforma en que estaba empeñada España. Esta circunstancia histórica, dice Saccheri, y cito, influyó considerablemente en el destino espiritual de las nuevas instituciones fundadas allende el Atlántico, impidiendo que la más pura tradición cultural de Occidente irradiara su lumbre rectora en las nuevas colonias. Termina la cita. Cuando en el año 1918 se produce la reforma universitaria en Córdoba, para diseminarse luego por toda Argentina y luego por América Hispana, la universidad necesitaba una urgente reorganización. Se encontraba esclerotizada bajo los moldes de la universidad burocrática napoleónica. Sin embargo, lo que efectivamente sucedió no fue una restauración universitaria, sino un ahondamiento aún mayor de la crisis. La Universidad Argentina no reclamaba la reforma finalmente impuesta, sino una verdadera reforma, es decir, recuperar para ella la forma, su esencia de universidad. Y eso no se hizo. Señala Saccheri, y cito textualmente, el movimiento de reforma universitaria iniciado en Córdoba en 1918 fue la confluencia natural de anarquistas, liberales románticos, agnósticos e incipientes admiradores de la revolución que un año antes había visto la luz en Rusia. Un común sentimiento laicista y anticlerical se constituyó en una de las tantas banderas que se agitaron. La repulsa de la unidad hispánica, el revanchismo anti-yanqui, el odio a la tradición y a lo sagrado, el antimilitarismo, fueron otras de sus numerosas fobias. Sus filias, en cambio, transitaban entre lo romántico y lo ingenuo, el desinterés de la juventud nunca se equivoca, el indoamericanismo, los jóvenes deben elegir sus maestros, los estudiantes deben gobernar las casas de estudio. Hasta aquí Saccheri. El devenir histórico desencadenado por la reforma de 1918 ha profundizado la crisis universitaria, llevándonos a la situación crítica que hoy padece, ostensible en la de gestión estatal, pero que también se presenta, como ya dijimos, con otras características en muchas de gestión privada. Existe, por cierto, excepciones, entre las cuales querría incluir a la UCA y a la UNSTA, que intentan, y ojalá nunca dejen de hacerlo, ser fieles a sus valores fundacionales, verdaderamente universitarios. El ver de Saccheri, es decir, su descripción o su registro del fenómeno universitario, se interrumpe en 1974, fecha de su muerte. De manera que lo que pasó luego, en estos 50 años, corresponde a una evaluación que deberíamos hacer nosotros, analizando si las cosas de la universidad y la universidad misma han mejorado o han empeorado. Y en particular, respecto de la expectativa que Saccheri tenía acerca de la restauración de la Universidad Argentina. Podemos dar un paso y luego de ver, entrar al segundo momento de nuestra exposición, el juicio, la esencia y los fines de la verdadera universidad en el pensamiento de Saccheri. Saccheri concibe a la universidad, y son sus palabras, de acuerdo a la célebre definición de las partidas de Alfonso el Sabio, como una comunidad de maestros y alumnos en la búsqueda común de la verdad. Verdad que una vez conocida y profundizada, impulsa a quien ha podido develarla a compartirla.
lo que persuade a Saccheri de la exigencia de ser conscientes de que en la comunicabilidad del saber haya su perfección el conocimiento humano, al permitir la participación de los demás en la verdad vislumbrada. Cierro la cita. El carácter de órgano superior de investigación, docencia y difusión de la verdad al servicio del bien común aparece de ese modo en el centro de la concepción saccheriana sobre la universidad. Puesto a señalarlo, Saccheri expresa, y cito, que los fines de la universidad básicamente son dos. Primero, por un lado, la indagación o la búsqueda incesante, permanente de la verdad en todos sus planos, desde la física hasta la teología, en una concepción cabal de la universidad. Y segundo, por otro, consustanciada con esta indagación permanente, la comunicación de la verdad entrevista a las nuevas generaciones. Cierro la cita. A partir de estos fines, podemos señalar como objetivos específicos de la universidad, de acuerdo a Saccheri, los siguientes. Primero, hacer adquirir a sus estudiantes los conocimientos necesarios para el ejercicio de su futura profesión. Segundo, formar hombres que posean un criterio personal, fruto de largos estudios y observaciones, capaces de dominar los problemas más complicados y regidos para el mayor bien de la sociedad. En fin, contribuir al acrecentamiento del patrimonio de conocimientos de la nación. Saccheri concibe como tarea fundamental de la universidad la formación profesional de nuestros recursos humanos a nivel terciario. En definitiva, y son sus palabras, la formación del hombre argentino. Indicadas brevemente la definición de universidad y sus fines, podemos señalar algunos caminos para la recuperación institucional. En esa dirección, Saccheri recuerda, una vez más, la relación de la universidad con la sociedad de la que forma parte y muestra la necesaria sinergia entre los esfuerzos a realizarse en ambos ámbitos. Y nos dice, no hay corazones sanos porque no hubo cabezas sanas, y no habrá orden social en la medida en que no haya un mínimo de núcleo dirigente animado con principios sanos y sentimientos rectos. La universidad no es una isla desconectada de los problemas de la nación. Al contrario, su crisis actual, como también su deseada restauración, se encuentra íntimamente vinculada con el estado general de la Argentina. Lo señala Saccheri cuando expresa: la universidad suele reflejar a todo el país, en escala reducida. Por ello resulta imposible pretender desgajar toda labor de reconstrucción académica del contexto político de la hora. Dicho contexto presenta facetas negativas, que deben ser analizadas detenidamente. En primer lugar, debe insistirse en que no habrá recuperación universitaria mientras no se encauce la más alta conducción política dentro de la verdad y la rectitud moral. En segundo lugar, Saccheri entiende que el problema crucial de la universidad está dado por el cuerpo de sus profesores. De allí su preocupación por generar instancias permanentes de formación que les permitan acreditar sus saberes y así estar presentes en las más variadas disciplinas de las diferentes carreras de grado y posgrado, y también en las instancias de conducción de departamentos, institutos, facultades y las propias universidades. El vínculo estrecho entre universidad y comunidad se observa también, y en tercer lugar, cuando constatamos que los problemas estudiantiles, lejos de ser aislados, reflejan los de una sociedad que busca su orientación. Saccheri ha dedicado sus reflexiones a proponer un modelo de participación estudiantil que, desarrollado en detalle, bien podría sustituir al impuesto por la reforma del 18. Debido al contexto social que le envuelve y la crisis propia de la universidad, Saccheri cree que los esfuerzos por encarar dicha restauración, y cito, debe poner en acción, de manera ordenada pero simultánea, todos los medios naturales y sobrenaturales. El hombre es como el pescado, dice un viejo proverbio noruego, ambos se pudren por la cabeza. Los errores filosóficos y teológicos han constituido la causa de los desastres políticos y económicos de esta cultura moderna en avanzado estado de desintegración. Será pues necesario, dice Saccheri, proceder a una renovación intelectual y moral, muchas veces organizada al margen de las instituciones existentes, sometidas a las consignas revolucionarias. Fin de la cita.
¿De qué se trata entonces? De restaurar la universidad sobre sus pilares auténticos, sobre sus valores fundacionales. Y en esa dirección, Saccheri traza las grandes líneas del camino a recorrer. Y dice, es imprescindible la restauración del orden, pero no solo ni principalmente del orden físico, material, sino del recto y actualizado ordenamiento de las disciplinas, de los planes de estudio y de los programas. Esta tarea es ardua y compleja, en razón del esclerosamiento de viejas ideas, jamás modificadas durante décadas por el enciclopedismo, la inercia y los falsos prestigios de la universidad liberal. Dicho ordenamiento de fondo requiere la vertebración de una visión filosófica realista, inspirada en los máximos aportes de la sabiduría clásica y cristiana, que dé sentido integrador a las distintas disciplinas científicas y técnicas. A ello ha de sumarse una visión equilibrada de la auténtica historia nacional como requisito básico para la formación de nuevos dirigentes capaces y con espíritu de servicio. Cierro la cita. En el esfuerzo por recuperar la universidad y asentarla nuevamente sobre los principios y verdades que dan razón y sentido a su existencia, Saccheri nos indica el horizonte. Son sus palabras. Cito nuevamente. La restauración tendrá por finalidad primera, según la bella fórmula de Etienne Gilson, formar una inteligencia al servicio de Cristo Rey, por un retorno a las fuentes permanentes de los filósofos griegos y cristianos, en particular a Santo Tomás de Aquino, como lo ha recomendado formalmente en 2 documentos distintos el Concilio Vaticano II, y por un estudio y una acción realizadas a la luz de la doctrina social de la Iglesia, doctrina práctica, guía de la acción de los responsables sociales y políticos en todos los niveles y en todas las actividades del cuerpo social. Son las enseñanzas de Saccheri. Voy terminando. Restaurar la universidad es uno de los anhelos más importantes de la prédica y de la acción de Saccheri, que se transforma para nosotros en un modelo paradigmático como docente, como investigador y como impulsor de numerosas iniciativas de extensión y de transferencia al medio. Profundicemos entonces en sus enseñanzas y de ese modo, inspirados por su testimonio, podremos con mayor lucidez y eficacia continuar la labor de restaurar la Universidad Argentina para fundarla sobre la verdad. Muchas gracias. Pido disculpas en primer lugar porque todos o muchos que están acá saben que llego con algo de voz. Le he pedido especialmente a Saccheri que interceda para que pueda llegar hasta el final de este testimonio, acompañando a mis queridos colegas acá en la mesa. Corresponden agradecimientos en primer lugar a la Facultad de Ciencias Sociales en la persona de su decano, el doctor Roberto Aras, y su secretario académico, el doctor Diego Ferreira, así como al director del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, doctor Mario Micheli. Particularmente al doctor Hugo Dal Bosco, que nos ha dado el mejor testimonio posible, que es el del corazón. No porque no sea inteligente, pero se nota que el corazón manda. Un especial recuerdo para Marcelo Camuso y María Eugenia Santiago, que están cerca de Federico, por quienes pedimos especialmente. Ellos estarían acá, sin duda. No sé si han llegado a poder conectarse, pero un especial recuerdo para ellos. Al decano de Ciencias Económicas que nos acompaña hoy, y por supuesto a nuestros vicerrectores, el doctor Gabriel Limodio presente y el doctor Horacio Rodríguez Penela, que quería conectarse, espero que lo haya podido hacer. A mi querido amigo, el decano de Ciencias Jurídicas, Sociales y Políticas de la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino, quien además el 5 de diciembre en esta casa, en nuestro doctorado, va a defender su tesis doctoral sobre el pensamiento jurídico y político.
hay también presentes algunos de los miembros del jurado, no abundaré en eso. Al profesor José María Saccheri, que representa a su familia, a su herencia, y al doctor Fernando de Estrada, que tiene mucho que ver con la vida de Carlos Alberto Saccheri, en el recuerdo además de la querida profesora Laura Corso, que sin duda estaría aquí presente. Al presidente de la Academia del Plata, doctor Gerardo Palacio Hardy, institución que junto con otras muy prestigiadas mañana realizarán otro homenaje en el Colegio San Pablo, al que invitamos muy especialmente a compartir. Al padre Ignacio Anderegui y a la doctora Selmira Seligman, presidente y vicepresidente de la Sociedad Tomista Argentina, que han acompañado esta iniciativa desde el primer momento. Al párroco de la Basílica Nuestra Señora del Pilar, padre Gastón Lorenzo. En el Pilar, Saccheri militó desde muy joven su acción católica. Allí dejó también sus huellas. Y en fin, a todos los directivos, no puedo ver quienes están presentes. Quizá está miembros de la familia Widow, Juan Antonio Widow, gran amigo de Ubi Saccheri, que se encuentra en una situación difícil de salud en este momento y por el cual pedimos también especialmente. Como decía, escuchamos un testimonio muy emotivo del doctor Hugo Dal Bosco, que tuvo el privilegio, que no tenemos nosotros, de haber sido alumno y discípulo de Saccheri. Y también hemos podido compartir esta estupenda reseña histórico-biográfica del pensamiento de Carlos Alberto Saccheri. Por lo tanto, y habiendo conversado un poco con ellos sobre lo que intentarían hacer, después cada uno hace lo que el Espíritu Santo nos mueve, tengo algunas notas ordenadas, pero en fin, saldrá lo que también el corazón mande. Primero, antes de venir al testimonio y a lo que representó Saccheri hasta hoy en nuestra facultad y particularmente en mi gestión como decano, reiterar lo que decía el doctor von Bieren. Si en un lugar Saccheri dejó su marca como docente universitario, a pesar de las distintas universidades, a pesar de que fue profesor de 3 facultades de nuestra casa, sin duda fue en la Universidad de Buenos Aires. Él entendió que ese era el lugar donde había que dar la batalla. Él allí concursó la cátedra de Filosofía e Historia de las Ideas Filosóficas. Ganó ese concurso, estaba, por ejemplo, nada menos que Vidar Campos en el tribunal, y tenía cursos de entre 800 y 1000 alumnos. Y dicen, los que lo recuerdan, que detenía la clase cuando detectaba que alguien quería hacer una pregunta y comenzaba el diálogo de docente y discípulo que lo caracterizaba. Dejó su marca como universitario extramuros. Él testimonió, como también lo señaló von Bieren, que la universidad en la etapa fundacional en la Argentina no nació del mejor modo. Nació ya contaminada con ideas que provenían de distintas vertientes iluministas, racionalistas o de algún realismo desordenado. Pero, sin duda, cuando él se refiere al intento de fundación en 1910 de la Universidad Católica, frustrado luego, lo vincula con la Reforma, denota especialmente lo que representó, y hace referencia a ello, el pensamiento de los cursos de cultura católica, germen de nuestra universidad. Es muy difícil separar la persona, la obra y el pensamiento de Saccheri, por ejemplo, de Tomás Casares o de Santiago de Estrada. Por lo menos a mí me resulta muy difícil. Veo en ellos un hilo de absoluta continuidad que hace a nuestra universidad y también, por supuesto, a nuestra facultad.
No hay tiempo para referirme, lo ha hecho de todas maneras el doctor von Bieren, a la vida de Carlos Alberto Saccheri. Todos conocemos el libro Predicar y Morir por la Argentina de nuestro querido amigo fallecido doctor Hernández, y a él podemos remitirnos. Pero sí quiero señalar en esa deriva de la verdadera universidad que a Saccheri le tocó enfrentar a la etapa de la infiltración marxista en la universidad. Y él vio claramente, y nos hemos olvidado de eso, que esto no solamente se dio brutalmente en el periodo en que él dio la vida. Esto había comenzado mucho antes, particularmente, y lo señala, en la penetración marxista a partir de 1955 en las universidades nacionales. Con algunos que todavía circulan, incluso cerca nuestro. Él murió con el dolor de no saber si el marxismo, bajo diversas formulaciones, no se adueñaría del país. Siempre señaló que este marxismo y el socialismo eran hijos del liberalismo, de ese liberalismo que la Iglesia condena especialmente como el espíritu del mundo y el relativismo en el orden de las ideas, no tanto en el plano político y económico, que es otro debate. Saccheri era ajeno al espíritu del mundo y al relativismo. Saccheri afirmaba la verdad hasta el final. Y yo simplemente quisiera resumir, ya viniendo un poco hacia lo que me toca, que hubo un hecho absolutamente circunstancial, pero también paradojal para mí. Yo me encontraba, no digo entre la vida y la muerte, pero en un trance muy grave, internado en terapia el día que lo mataron a Saccheri. Lo había visto una sola vez en mi vida. Por lo tanto, no tenía ninguna razón para admirarlo, reconocerlo, ni conectar tantas cosas que pasaron después. Pero un año después, cuando volví a Buenos Aires de irme de aquí para recuperarme en el norte, tomé contacto con quienes fueron sus mejores amigos. Algunos de ellos están acá, como Fernando. Y sobre todo con jóvenes de mi generación que habían concurrido permanentemente a sus clases durante mucho tiempo. Y es tan fuerte el magisterio de Saccheri que yo aprendí de Saccheri a través de sus discípulos. Que yo aprendí a admirar y a seguir a Saccheri a través de las huellas que dejó. Es muy fuerte decir esto de una persona, que no se aprende directamente de él, sino de las huellas que ha dejado. Tienen que ser huellas muy fuertes. Y es lo que yo encontré en estos queridos amigos. Y con ellos saqué 3 conclusiones, no únicas, pero que me parece son muy útiles en el magisterio de Saccheri para nuestra época. Primero, su convicción en el orden de la voluntad sometida a la inteligencia, y esto tiene que ver con el espíritu liberal del mundo, en el orden de la voluntad sometida a la inteligencia, de que hay un orden natural querido por Dios para su criatura que debe enseñarse, promoverse y defenderse, si es necesario, con la vida. Segundo, la misma convicción en cuanto a que ese orden natural se funda en la naturaleza social y política del hombre con la cual fuimos creados, a partir del matrimonio y la familia, y desde ella los grupos sociales intermedios, por lo cual le resultaban inaceptables las ideologías
que negaban esta naturaleza o niegan esta naturaleza social y política del hombre, tal como fue creado. Y tercero, la convicción, por ende, que tenía de la obligación de los católicos, especialmente los universitarios, respecto de la acción que ha sido muy bien descrita por el doctor von Vieren. Perdón. Por esta triple convicción, Saccheri ha sido fiel al magisterio de la doctrina social de la Iglesia, que enseñó esto desde siempre y que ha quedado plasmado en ese libro inolvidable, El orden natural. Por esta triple convicción estaba dispuesto a dar la vida, y por esta triple convicción, no nos equivoquemos, y su extraordinaria voluntad decidida a sostenerla, fue asesinado. Se equivocan, lo digo humildemente, quienes siguen creyendo que Saccheri fue una víctima más de una época violenta de nuestra patria. Eso solo fue la circunstancia, el marco. De otras maneras, todos quienes pretendieron o quienes pretendan sostener estas tres convicciones serán perseguidos de uno u otro modo. Y a veces hay violencias que resultan más eficaces que terminar con la vida de quien quiere ser testigo de la verdad. Por esto es que sostuve como decano, cuando asumí el 18 de diciembre de 2018, que con todas mis limitaciones y mis imperfecciones, tendría como programa intentar realizar este ideal de Saccheri, fundado en sus enseñanzas y su testimonio de vida y de muerte martirial. Como homenaje a quien seguirá siendo el mejor de nosotros en aquello de trabajar incansablemente para que Cristo y su Evangelio reinen en la sociedad y en las leyes, no solamente en nuestros corazones. Y por eso el título de este encuentro, de este homenaje, la misión del Universitario Católico, que es misión, visión y vocación, y que es fidelidad a esa misión. Todo esto se encuentra claramente expresado en la obra Naturaleza y Vida de la Universidad de Monseñor Octavio Nicolás de Ricci. Pero vamos a destacar ahora lo que San Juan Pablo II, en Ex Corde Ecclesiae, enseña sobre las universidades católicas. En el mundo de hoy, caracterizado por unos progresos tan rápidos en la ciencia y en la tecnología, las tareas de la Universidad Católica asumen una importancia y una urgencia cada vez mayores. De hecho, los descubrimientos científicos y tecnológicos, si por una parte conllevan un enorme crecimiento económico e industrial, por otra imponen ineludiblemente la necesaria correspondiente búsqueda del significado, con el fin de garantizar que los nuevos descubrimientos sean usados para el auténtico bien de cada persona y del conjunto de la sociedad humana. Búsqueda del significado. Esto es lo que enseñaba Saccheri. Sigue el Papa. En este contexto, las universidades católicas están llamadas a una continua renovación, tanto por el hecho de ser universidad como por el hecho de ser católicas. Y esto es lo que nos interpela hoy más que nunca y determina nuestra visión como universidad. Formar verdaderos universitarios capaces de desarrollar su vocación a la luz de la verdad, con sólida formación profesional, pero al servicio de la sociedad, desde la perspectiva teológica y filosófica de la verdad que nos trasciende para la contribución al bien común de nuestra patria. Y esto es lo que, como testimoniaba Buda del Bosco, enseñaba Saccheri hace más de 50 años. Pero para él también había la necesidad de una acción y una acción eficaz. Y la acción eficaz está determinada por la voluntad del fin. Y supone no solo eficiencia, sino eficacia, es decir, ordenación al fin. Por eso, la excelencia, la exigencia, la ejemplaridad, la eficacia y la eficiencia al servicio del fin propio de la universidad, él lo ha reiterado de diverso modo, hasta dar la vida por ello. Por eso, además, creemos en la universidad sostenida en el orden y la integración de los saberes, con base
en la teología y la filosofía, en la recta teología y la recta filosofía, y en aquello que Saccheri determinó como estratégico, la formación del claustro docente. Lo enseñó incansablemente. La universidad, la verdadera universidad, depende de sus docentes. Hacemos lo que hacemos desde nuestra vocación docente por nuestros alumnos aquí presentes. No podemos hacerlo sin tener previamente la inteligencia ordenada. Y esto lo marcó él muy especialmente. Esto exige, por lo tanto, de la comunidad educativa que integramos un gran esfuerzo y compromiso que esperamos siempre sea bendecido por Dios. Finalmente, hay una vocación apostólica y de servicio en tanto que universitarios católicos. Él la desarrolló y la testimonió en grado ejemplar. Porque solamente puede concebirse la vocación del universitario católico como una vocación misionera y apostólica. Para nosotros esto adquiere una particular relevancia en el presente y futuro de nuestra patria, porque si no la muerte de Saccheri fue inútil. Porque lo que está en juego es la concordia política y la paz social. Él era un pacificador a pesar de lo que digan algunos, que solamente puede alcanzarse al modo que la da Cristo y no el mundo, como el mismo Cristo nos ha enseñado. Y porque, como señala el Papa Francisco, siguiendo a todos sus predecesores, esta caridad política supone haber desarrollado un sentido social que supera toda mentalidad individualista. La caridad social nos hace amar el bien común y nos lleva a buscar efectivamente el bien de todas las personas, consideradas no solo individualmente, sino también en la dimensión social que las une. Efectivamente, dice el Papa, la política es la más alta expresión de la caridad, y atento a que nuestra escuela cree y enseña la politicidad del derecho en perspectiva trascendente, decimos, para alcanzar el bien común, nuestra responsabilidad para contribuir a iluminar desde nuestra vocación universitaria esta finalidad es aún mayor. Todo esto es lo que hemos aprendido de nuestros maestros. Todo esto lo hemos aprendido de Saccheri. Todo esto está, por ejemplo, en las páginas de Ortodoxia, aquella revista fundacional de los cursos de cultura católica. Como decía en las enseñanzas de Tomás Casares, en el testimonio ejemplar de Santiago de Estrada, arquetipo de decano. Lo que le ha pedido Dios a Saccheri, como a tantos que su amor elige, es ratificar todo ello con el sacrificio de la propia vida. Y lo que destaca el testimonio martirial de Saccheri es que ello no lo sorprendió, porque un año antes, en el Colegio de la Misericordia, 1.200 alumnos, lo anunció, citando a San Pablo. Saccheri hizo carne aquello de que no hay mayor amor que dar la vida por los amigos. Y él, que predicaba en primer lugar la amistad social y la paz según Cristo la da, estuvo desde siempre dispuesto a la más perfecta imitación de Cristo. Que desde su gloria siga intercediendo por nuestra fidelidad a la misión y vocación a la que se nos ha convocado como universitarios católicos. Muchas gracias. Querido Roberto, si querés cerrar este encuentro de amigos. Muchas gracias, Pablo. Cuando hace algunas semanas empezamos a pensar en este acto, no me imaginaba que iba a ser tan complicado cerrarlo, ¿sí? Dar las últimas palabras es una responsabilidad muy grande, sobre todo después de haber escuchado testimonios de vida, testimonios del pensamiento de nuestro querido Carlos Saccheri. Sin embargo, hablar de un maestro, claro, a todos nos trae, nos vuelve hacia nuestros propios maestros. Yo en la Facultad de Filosofía tuve un gran maestro, se llamaba Juan Bolzán. Él nos daba una materia muy particular que era filosofía de la naturaleza. Y lo hacía de una manera muy profunda, que no se quedaba solamente en repetir los dichos de los manuales, sino que sobre todo nos hacía pensar. Y él, hablando de uno de esos
temas propios de esa disciplina, el tema de la, digamos, de cómo es que las sustancias son incompenetrables y cuál es el límite, ¿no?, de la sustancia, etc. Él nos dijo, ¿y no habría que pensar que el límite de una sustancia es o se extiende hasta aquello a lo cual esa sustancia llega? Y hablaba no solamente de la llegada que podía tener una sustancia como la luz, ¿no? ¿Hasta dónde llega la luz? Bueno, si dejo que el rayo de luz se prolongue, llega casi hasta el infinito. No hablaba entonces solamente de hasta dónde llegaba en el espacio con su efecto, sino también en el tiempo. Y yo creo que después de escuchar estas palabras, estos testimonios, nos tenemos que preguntar, ¿ha quedado Carlos Saccheri allí hace 50 años, en ese ominoso crimen del cual fue víctima, o está todavía actuando hoy? Hemos visto la emoción del doctor cuando recordaba las clases, y esas clases que pasaron hace mucho, sin embargo, era capaz de producir esta conmoción que puede llevar a las lágrimas. O cuando escuchábamos al doctor Van Buren cuando hablaba sobre la doctrina, el pensamiento de Saccheri expresado a través de sus obras. Entonces, qué mejor final para esta jornada que saber que Saccheri está con nosotros ahora, que no ha quedado en el tiempo, sino que, como decía mi profesor, se extiende hasta donde llega, ¿no? Hasta donde llega su efecto. Y ese efecto nos toca todavía a nosotros, como bien dijo el doctor Garat, nos sigue invitando a ser testigos de la verdad, con mayúsculas, la verdad personal que es Cristo. Entonces Él no ha quedado, no está fuera de nuestro horizonte, está con nosotros, está aquí, ahora, cuando lo recordamos. Y ese me parece que es el mejor homenaje que le podemos hacer a Él como persona y sobre todo a su pensamiento que no deja de acompañarnos. Muchas gracias.